sí. ¿Verdad? Jeff Morales, amigo, ¿cómo estás, brother? Jeff, saludos, bendiciones. Te tenemos en el aire. Jeff, ¿estás por ahí? Está por ahí, te estamos viendo, Jeff. Ah, sí, mira, está ahí. Sí. Ah, pero no te oigo. No, dice que no nos está oyendo. Fíjate, la conexión está ahí. Sí. Está ahí, Jeff. Chequéate que no estés muteado, Jeff. Mira a ver. Exacto. Mira a ver. Date un brequecito. Está joven, Jeff, todavía, Fernando. No, está nuevo. Sí. Haciendo salsita. Chécate. Si no hacemos como aquel día que lo llamamos acá por teléfono. También. Sí. Mantenemos el... Jeff, si nos estás oyendo, aunque sea bajito, vamos a llamarte por teléfono para entonces poder hablar contigo, tener el audio vía teléfono y tenemos también la imagen vía Skype. El compañero Fernan Reyes está contactando a Jeff Morales. No me acuerdo cuántos años hace, pero pegó una balada que se llama Siempre te amé. Le dimos duro nosotros en Nueva Vida. Para allá, para el 80 y tanto, temprano. Exactamente. Sí. Jeff, buenos días. Ajá, qué bueno, Jeff Morales, saludos. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, Fernán, Juan Carlos, Moraima, un saludo para todos ustedes. Y bueno, que están escuchando ahora. Estamos ahí más o menos, sí, ¿verdad? Escuchándote, por lo menos te entendemos, Jeff. Una bendición tenerte esta mañanita y hablar un poquito de dónde está Jeff Morales, qué ha pasado con tu ministerio musical. Desde jovencito sonábamos la canción Siempre te amé, que te diste a conocer, ¿verdad? Con esa balada que ahora tiene una versión salsa. Uh-huh. Exactamente. De hecho, yo creo que tengo por aquí un pedacito. Oye eso. 1983, Jeff Morales. Wow. Acompañado de Richie Ray y Bobby Cruz. Ay, qué lindo. Qué nostalgia. De mi Señor. Qué lindo, qué bonito. Bello. Fíjate, y tengo que decir una cosa, Jeff. De las primeras veces que se asomaban las baladas de este tipo en esa época, Uh-huh. de las primeras fue Jeff Morales, porque el estilo de música en esa época era un tanto diferente, más tradicional, y entonces y de repente apareció esa voz y se quedó en nuestra música cristiana, Jeff Morales. Eso es. Jeff, éramos adolescentes cuando tú pegaste esa canción y tú también. O sea, tú pegaste siendo un adolescente esta canción. Sí, porque somos unos nenes todavía. Sí. Bueno, en esta época yo tenía bastante pelo. Te queda Todavía algo. se ve. No, te queda. Sí, yo sé, tengo que aprovechar esto porque créeme. Por aquí hay un aeropuerto, por aquí hay otro por acá. Sí. Mira, ¿qué ha pasado desde el 1983 que pegaste esa canción hasta acá? ¿Te convertiste ya en papá, en abuelo? ¿Casaste al nieto, no, la nieta? que todavía abuelo no soy. Estoy orando para que eso se logre. Amén. Todavía no eres abuelo. Todavía no. Tengo más que usted. Tengo una hija. Okay. Mi hija tiene 27 años. Está jovencita. Es músico. Okay. Y vive en Nueva York. Entonces, y ella está contenta con su carrera. Y mi esposa y yo la molestamos de vez en cuando, diciéndonos, bueno, cuéntanos qué hay nuevo, tú sabes. Y ella dice, no, yo estoy bien, papi, yo estoy bien, más. Yo quiero seguir con mi carrera, ya eso viene. Te preguntamos, Jeff, ¿te has mantenido activo siempre en el ministerio de la música cristiana? ¿Lo dejaste por un tiempo? ¿Lo estás retomando ahora con esta versión salsa de Siempre te amé? Cuéntanos qué ha pasado con tu ministerio musical todos estos años. Wow, ahí hay mucha tela para que cortar, mi hermano. No, mira, fíjate, yo comencé, como ustedes habían mencionado, yo comencé muy joven. Richie y Bobby Cruz han sido mis mentores. Bobby Cruz ha sido mi papá. Cuando yo digo mi papá, literalmente mi padre, porque él vino en un tiempo importante en mi vida. Yo lo conocí en Puerto Rico chiquitito, a ellos dos, y en un tiempo difícil en mi vida ya nos habíamos transferido a Estados Unidos.
desafortunadamente mi familia se había dividido, mi papá ya no estaba en casa. Entonces ahí fue cuando me encontré con Bobby Cruz, y Bobby Cruz me tomó como su hijo, como que si yo fuera su hijo. Y desde ese entonces yo le he llamado a papá. Ya para el 81 fue cuando me vine para los Estados Unidos, a Miami. Y ahí fue cuando comencé mi vida ministerial. Y yo pensaba que iba a viajar y todas esas cosas, ¿no? El mejor ministerio que yo creo que iba a recibir fue la que ellos me presentaron en ese momento, que era limpiar la iglesia. Abrir y cerrar la iglesia. Porque en ese entonces ellos establecieron Casa de Alabanza, que es la iglesia, la cual hoy día ya son casi 40 años. Sigo siendo miembro. Y de ahí fue que comenzó mi misión del ministerio en la música y también en lo que tiene que ver con la parte pastoral, porque soy pastor asociado. Cuando esa época de Capital fue cuando entonces me inicié como solista y sigo hasta el día de hoy como solista, pero es una combinación de dos. No solamente voy ministro en las iglesias y en eventos evangelísticos, pero también soy pastor asociado de la Iglesia Casa de Alabanza, entonces me tengo que dividir. Y yo pues agradecido hago lo que hago porque ha sido por la gracia del Señor. Wow. Oye, Jeff, tú apareciste en el panorama de la música cristiana, pues como ya hablamos, ¿no? De la mano de Richie y Bobby con una, pero apareciste con una balada. Entonces, y no, o sea, cuando te hiciste solista, te convertiste y eres uno de los exponentes de la música cristiana salsa más importantes, pero no seguiste con la balada, ¿verdad? ¿Por qué? Wow, lo que pasa es que fueron tantos años que estuve viajando con Richie y con Bobby, ¿no? Parte de esa orquesta, imagínate, los Reyes de la Salsa, ya había compartido tarimas con otras, estamos hablando las estrellas de la Fania, ahí fue cuando conocí todas estas artistas. Entonces, cuando decidí irme como solista, yo pensaba que yo iba a ir en la línea de la balada, pero en esa temporada, en ese momento, la salsa estaba cogiendo mucha fuerza en la radio. Y me incliné en eso y la gente pues ya me estaban conociendo como salsero porque ya era parte de lo que es Richie Bobby como corista, y ahí fue entonces pues yo decidí quedarme como salsero, ¿no? Pero nunca he dejado de cantar baladas ni otros géneros de música, porque en esto hay que hacer de todo, ¿no? Hay que cantar de todo tipo de género musical, pero sí, la gente me conocen como salsero y hasta el día de hoy yo canto otros temas musicales, canto canciones como le llamamos en la iglesia, alabanza y oración, pero tengo que cantar salsa porque eso es lo que la gente me conoce. O sea que la versión que nos dijeron a nosotros, que saliste de la balada a la salsa porque Richie y Bobby te habían puesto en disciplina, esa historia es totalmente falsa. Bueno, no tanto así, pero parecido. Parecido. No, imagínate, yo era un chamaquito, tú sabes, estaba con ellos a los 18 años, ya tú te puedes imaginar. Sí. Y nosotros formábamos, después de los servicios, después que teníamos que limpiar la iglesia, preparar todo lo demás, la gente se iba, nos quedábamos en la iglesia rumbeando. Ahí fue que yo aprendí lo que es la salsa, tú sabes. Y rumbeando con ellos, yo no cantaba salsa, pero de ahí es que uno aprende, ¿no? Y entonces ellos se iban, yo me quedaba y seguíamos salteando en la iglesia, formando rumbones, como decíamos en ese entonces. O sea que que me hubieran puesto en disciplina o no, olvídate, ya eso era un sello, tú sabes. Ahora, Jeff, a jugar por el tema, siempre tema original, tu carrera musical va para 40 años. Muy cierto. Fernan, tú me conoces muy bien, porque imagínate, Fernan y yo nos conocemos ya por mucho tiempito, ¿no? Sí, así es. Y tienes toda la razón, Fernan, es así, ya son casi 40 años, pero fíjate, 40 años con muchas experiencias, porque estamos hablando experiencias como corista, experiencias como pastor, experiencias como evangelismo. O sea, en cada uno de ellos hay muchas experiencias que he pasado, que Dios
he tenido el privilegio de poder pasar, tú sabes, en este caminar del ministerio, del evangelio, y eso ha sido, yo le doy gracias al Señor por eso, ¿me entiendes? Que uno aprende mucho, porque mira, hay una cosa que yo aprendí de mi mentor, que en este caminar del evangelio hay que caminar poco a poco, mi hermano, y tomar mucha agua. Cierto es. Jeff, te tengo una pregunta. ¿Cómo ha sido este periodo, verdad? 1 año y pico ya, como todos sabemos, en proceso de nos encierran, nos sacan. ¿Cómo ha sido para ti todo este proceso? ¿Tú estás hablando en este proceso de la pandemia? Sí, de la pandemia. Wow, ¿qué te puedo decir? Es agridulce. Ajá. ¿Quién quiere pasar por una pandemia? Nadie. Ajá. Sinceramente, nadie quiere pasar por una pandemia. Ajá. Pero, fíjate, lo interesante es que en el lenguaje en español, como en inglés, hay un pero. Pero ha sido también de la parte dulce, ha sido el hecho de que he podido compartir con mi familia. Okay. La importancia, ahí uno se da cuenta de la importancia de cuando tienes a la familia junta. ¿Por qué? Porque es que ahora mismo hay familias que no están juntas. Uh-huh. No se han podido ni ver, no han podido comunicarse por tanto tiempo. Y yo le doy gracias a Dios que yo pude tener a mi hija con nosotros. Mi esposa, mi hija y yo. Somos una familia pequeña, o sea, este núcleo familiar. Pero también estaba preocupado por mi mamá biológica, mi mamá y hermanos. Y la importancia de mantenernos en contacto, de comunicarnos, de estar seguros que estemos todos preocuparnos, o sea, cuidarnos, mejor dicho, cuidarnos. Ahí donde te das cuenta ser guarda de tu hermano, la importancia de nosotros. Y también la importancia de nuestros prójimos. Entonces, ahí tú ves las bases bíblicas tan importantes, la oración, la palabra de Dios, la hermandad con los hermanos, es tan necesario. O sea que en una parte ha sido difícil, pero en otra parte ha sido muy buena, muy educativo, de una buena enseñanza. Y tú sabes, nos ha hecho decir a los fundamentos, a poner cosas en prioridad, ¿no? Y eso ha sido bueno. O sea, la iglesia en general necesita como que, wow, ¿dónde estamos parados ahora? ¿Tú me entiendes? ¿En quién vamos a depender y en quién vamos a confiar? ¿Me entiendes? Sí. O sea, en lo personal y como en términos como un cuerpo. Y ahí te dice mucho, porque ahí uno ve muchas cosas, tú sabes. Y uno aprende a depender del Señor. Yes. Jeff, te quiero preguntar, personalmente yo amo la salsa desde bien jovencito, así como tú estás en la música, yo estoy en la radio, pero Nueva Vida desde el principio ha sido una emisora que le ha dado oportunidad a la salsa cristiana de sonar. Pero veo que a pesar de grandes exponentes que hemos tenido, Dios salva a Richie Ray y Bobby Cruz y nos hacen salsa cristiana. Salva a Tony Vega y nos hace tremenda salsa cristiana. Alex de Castro. Acá en el ámbito de nosotros, talentos como Ezequiel Colón, como Orquesta Querubín, como Orquesta Alianza. El pueblo cristiano, un sector enorme que se ha convertido a Cristo, eran excocolos del Gran Combo, de Andy Montañé, de Marc Anthony, pero la música salsa como que nunca despuntó para el pueblo cristiano. Era una que otra la iglesia que invitaba una orquesta de salsa, y el pueblo cristiano, a pesar de que, vuelvo y repito, miles que se han convertido eran cocolos de la música del mundo, no le dieron oportunidad a los exponentes de la salsa para hacerlo, vamos a decir, un elemento importante de la adoración, un elemento importante para actividades de iglesia, tan común como la balada, tan común como la adoración y la alabanza. La salsa nunca ha tenido esa oportunidad, a pesar de que el evangelio cambió y nos hemos modernizado en tantas cosas, dejamos tantos dogmas que no eran bíblicos y tú sabes. Haciéndote este recuento, ¿por qué al día de hoy Jeff Morales, que desde su juventud está haciendo música cristiana, ama la salsa y hace salsa, por qué nunca la salsa despuntó para convertirse en un género? Yo no sé si Fernán comparte esta descripción que he hecho conmigo,
para hacer otra música importante del pueblo cristiano, sino de un grupito, ¿verdad? Como yo lo percibo hasta hoy. ¿Cuál sería tu respuesta a eso, Jeff? Sabes que, con toda sinceridad, y gracias por hacer esa pregunta, y voy a tratar de contestarlo en la mejor manera que es posible, ¿no? Uh-huh. Mira, Juan, yo creo que Fernan pues va a poder, todos ustedes van a entender esto, pero Fernan, porque Fernan ha estado ahí en la parte de lo que tiene que ver con la industria de la radio. Juan, tú igualmente sabes que la salsa es un ministerio, lo que está en este género musical es un ministerio sufrido desde el principio hasta el presente. Uno de los géneros que abrió puertas para que otros géneros musicales pudieran tener éxito en la radio, por ejemplo, ha sido la salsa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la salsa rompió, es como el disco de Abriendo Surcos, ¿no? Abrió surcos, pero cogió muchos latigazos, muchos cantazos, tanto del pueblo cristiano, como también incluso hasta la música secular. Cuando te diré, te voy a ir más allá. Sabemos que Richie Ray y Bobby Cruz son los pioneros de la salsa cristiana. Sí. Pero hubo incluso uno antes, que era Eliezer Espinosa, que era un hombre, una persona, un mentor para mi vida. La primera orquesta de salsa que yo escuché en una iglesia, era la iglesia que yo asistía, el Tabernáculo Asamblea de Dios en Bayamón. Y yo me acuerdo que yendo a un servicio de jóvenes, yo escuché la primera salsa cristiana en un templo. Era la iglesia que yo asistía en ese entonces y yo era chamaquito. Wow. Un año después Richie Ray y Bobby Cruz se convierten. Wow. Y cogieron los latigazos que tuvieron que coger. Ajá. Pero mira qué bonito ha sido esto, que abrió puertas para que a través de los tiempos muchos ministerios musicales pudieran grabar sus discos, pudieran ser atrevidos, y como por ejemplo en el rock, en la música como contemporánea cristiana, tipo funk, como le decimos en los Estados Unidos, o gospel, etcétera, y otros diferentes géneros, pudieran abrirse otros géneros tropicales como el merengue, tenemos la bachata y demás. Pero la salsa siempre ha sido sufrida. Una razón, ¿tú sabes por qué? Porque la salsa es para el pueblo, primero. El pueblo son los que lo disfrutan. ¿Y tú sabes quién lo disfruta? Cuando te vas a Colombia, te vas a Venezuela, te vas a Panamá, y tú ves cómo esa gente se lo goza. Okay. Pero mayormente se lo goza el que no es creyente. Cuando vienen a Cristo, escucharon una salsa, recibieron el mensaje, porque la salsa fue atrevida. Los primeros cantantes de salsa empezaron a hablar del evangelio y empezaron a hablarlo ahí crudo, con el ritmo de salsa para bailarlo, no, porque la salsa es lo que pasa, la salsa es para el bailador, pero te deja pensar. Era tremenda carnada, y muchos conocieron al Señor. Al conocer al Señor, gloria a Dios por eso, desafortunadamente aguantado de que esto es como que se sentía como no era muy espiritual, ¿me entiendes? Exacto. Una de las factores, que no es muy espiritual. Música es música, ¿me entiendes? El que la inventó fue el Señor, y él inventó la música y tanta variedad que hay, y muchas veces se sienten como que no es espiritual. Entonces, desafortunadamente, a través de los años, eso ha continuado, pero lo bueno de la salsa es que la salsa va al grano, va al pueblo. No, es uno de los mejores carnadas para evangelizar. Hasta el día de hoy, cuando una iglesia quiere hacer algo grande, después están buscando a la música urbana, a los salseros, a esa música. ¿Por qué? Porque va a intervenir al pueblo y traer las masas. ¿Me entiendes? Eso yo lo pude experimentar el tiempo que estuve con Richie Ray y con Bobby Cruz. Y yo, cuando me decidí irme a este género, yo podía haber ido a otro género musical. Sabía que con la salsa iba a sufrir bastante, que no iba a recibir muchas puertas abiertas, que digamos. Pero me dirigí, yo vi que el Señor me llevó a esa línea, y yo pues me presenté en las manos del Señor, y el Señor,
yo sencillamente soy un vaso y hay gente de necesidad, vamos para allá, ¿me entiendes? Y también he recibido los golpes, pero sabes que lo bonito es cuando tú ves almas venir a los pies de Jesucristo, eso lo complementa a todo, más que cualquier premio. A mí me encantan los premios y me quiero ganar un premio, de eso no hay duda. Tú sabes, Claro. tú le dices a un cantante que cantaste bonito, tremendo y qué lindo, chacho, somos un pavo real, eso es así. Claro, ¿Me entiendes? Somos así, pero cuando Jesús ve a gente llegar a los pies del Señor, wow, no hay nada como eso. En tanto es así que dice la palabra que hay una tremenda rumba allá arriba, ¿no? O sea que es valiosa, tiene mucho valor. Entonces, como es valiosa, yo prefiero eso, ¿entiendes? Así yo es. prefiero eso. Y yo le doy gracias al Señor porque hasta el día de hoy, presentemente, he podido ver las vidas. Mira, a mí me llaman ir a la iglesia, ¿ok? A evangelizar en una iglesia. Está bien, yo puedo ir a la iglesia, pero yo voy a la iglesia a edificar Exacto. y a bendecir. Ajá. Porque a evangelizar todos son creyentes. Ajá. ¿A quién yo voy a evangelizar? Ahora, si trae una persona que no conoce de Jesucristo, chévere. Y Ajá. ese es el objetivo, ¿no? Ajá. Entonces yo le doy gracias a Oh, Ay, ay, ay. cayó el- Se nos cayó la llamada. Para, ok. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Sí, Ok. Ya Estaba, vuelvo, ya. estaba en un buen punto. hazle así, Seiki. Estamos en la parte final. Estamos en la parte final de la entrevista, pero queremos, ¿verdad?, darle una despedida Claro que formal sí, a una- Jeff. Me parece que contestó la pregunta extraordinario y me Sí. encanta esa último que dijo, que para evangelizar hay que estar fuera. Si vamos a la iglesia es a edificar, porque los que están allí en su mayoría ya le sirven a Cristo. Hay ya una son diferencia cristianos. marcada. Enorme, Sí, enorme. Sí, sí, sí. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Y esta parte que dice Sí. que es muy sufrido. Sí. Es así. Ajá. Vamos a ver. Un Vamos a ver cambio. si Jeff nos Bien. contesta ahí para tener una despedida formal Sí. con él. Jeff, perdimos la comunicación y estamos en la parte final, pero queremos agradecerte el tiempo que has estado con nosotros y esta charla tan bonita contigo. Sabes que te queremos mucho. Gracias a ustedes y gracias por el apoyo que nos han dado a través de los años. Espero que este tema sea de gran bendición para cada uno de ustedes, que la disfruten esta nueva versión y estoy siempre para servirles. Qué bueno, qué bueno. Vamos a sonar hermano. unas cuantas canciones tuyas ahora, así que el pueblo Yes. acá va a disfrutar la versión balada y la versión en salsa Ajá. de Siempre Te Amé. Y como Fernán es una enciclopedia de música, Ajá. me imagino que tendrá un par de canciones de Jeff más por ahí. Seguro que sí. Es la cosa. es Un la cosa. abrazo. Abrazo grande, Jeff. El Igualmente, capitán. Dios les bendiga. Luces como adolescente todavía, papá. Sí. Chévere, gracias por eso. Gracias a mi esposa. Bendiciones. Jeff Morales. Regresamos con un mini concierto de Jeff. Nadie se